Diciembre de 1585. El invierno en la isla de Bommelbart, una franja de tierra plana y desolada, atrapada entre los ríos Mosa y Waal, no era simplemente una estación del año. Era una sentencia de ejecución lenta. El viento del norte soplaba con una crueldad que cortaba la piel como cuchillas de afeitar, arrastrando una llovizna helada que calaba hasta los huesos y convertía la tierra en un pantano negro y succionador. En medio de este paisaje dantesco, 5.000 hombres del Tercio Viejo de Zamora, comandados por el maestre de campo Francisco de Bobadilla, se encontraban en la situación más desesperada de su historia. Estaban rodeados, hambrientos, empapados y, según la lógica de la guerra, condenados. La trampa se había cerrado de forma magistral. Los rebeldes holandeses, conocedores de su geografía y maestros de la guerra hidráulica, habían maniobrado para aislar a las tropas españolas en la isla, pero no se contentaron con bloquear las salidas. El conde de Hohenlohe-Neuenstein, almirante de la flota rebelde y hombre de confianza de Guillermo de Orange, había decidido jugar con su presa. Había ordenado abrir las esclusas de los diques que protegían la zona. El agua del Mosa se precipitó sobre las tierras bajas, inundando los campos, ahogando las granjas y obligando a los españoles a apiñarse en el único punto elevado disponible, el pequeño montículo de Empel y sus alrededores. Para el conde de Hohenlohe, aquello no era una batalla, era un espectáculo. Desde la cubierta de su buque insignia, una nave de alto bordo bien pertrechada con cañones y braseritos calientes, el almirante observaba a través de su catalejo el sufrimiento de los españoles. Veía a los soldados del tercio cavando en el barro con las manos desnudas, intentando levantar parapetos miserables para protegerse de la artillería naval. Veía sus ropas, harapos podridos que apenas cubrían sus cuerpos esqueléticos. Veía la falta de fuego, la falta de comida, la falta de esperanza, y se reía. La risa de Hohenlohe resonaba en la flota rebelde, compuesta por 100 barcos de fondo plano y galeones ligeros que rodeaban el montículo de Empel como tiburones oliendo sangre. Los marineros holandeses, bien alimentados con queso, arenques y cerveza, subían a los mástiles para gritar insultos a los españoles atrapados. Castellanos!, vociferaban sus voces transportadas por el viento gélido. «Salid a nadar. ¿No sois los dueños del mundo? Demostrad que podéis caminar sobre el agua como vuestro Dios. Mirad sus picas». Se mofaba otro grupo desde una barcaza artillada que se había acercado peligrosamente a la orilla inundada. Las usan para apoyarse porque no tienen fuerza ni para estar de pie. La famosa pica seca no es más que leña mojada. El desprecio holandés era absoluto. Consideraban que la pica seca, la formación de infantería que había aterrorizado a Europa durante décadas, era inútil en ese entorno. ¿De qué servía la disciplina en un islote de barro? ¿De qué servía el valor contra el agua que subía centímetro a centímetro? Hohenlohe estaba convencido de que no tendría que disparar ni un solo cañonazo más. El frío y el hambre harían el trabajo. Veía a los españoles no como soldados, sino como cadáveres que aún respiraban por pura obstinación. Sin embargo, en el montículo de Empel, la atmósfera era muy distinta. No había pánico, no había llantos, había un silencio denso, cargado de una electricidad estática hecha de orgullo y furia. Francisco de Bobadilla, un hombre viejo y cansado pero duro como la raíz de una encina, caminaba entre sus hombres. Sus botas se hundían en el fango, pero su espalda permanecía recta. Miraba a los ojos de sus soldados, piqueros de Zamora, arcabuceros de Toledo, veteranos de Italia. Veía el sufrimiento, sí, pero no veía la derrota. Veía esa mirada oscura y peligrosa que aparece en el soldado español cuando se le acorrala. «Nos miran desde sus barcos», dijo Bobadilla a un grupo de capitanes que se calentaban frotándose las manos, pues no había leña seca para hacer fuego. «Creen que somos ratas en un barril, creen que estamos esperando a morir». Un capitán con una venda sucia en la cabeza escupió hacia el río. «Que vengan a buscarnos, señor maestre. Si quieren matarnos, que se mojen los pies. Aquí les esperamos». La situación, sin embargo, era crítica. La comida se había acabado hacía días. Los soldados comían raíces, cuero de sus cinturones y, según algunas crónicas, hasta ratas crudas que lograban cazar en los diques. El agua seguía subiendo, reduciendo el espacio habitable de la isla hora tras hora. La artillería de los barcos holandeses
bombardeaba la posición esporádicamente, no para destruir, sino para mantener a los españoles despiertos, mojados y miserables. Era tortura psicológica. Hohenlohe quería verlos quebrarse. Quería ver a los orgullosos tercios suplicando piedad de rodillas. El 7 de diciembre, seguro de su victoria, el almirante Hohenlohe decidió hacer un gesto de magnanimidad, que en realidad era el insulto final. Envió un bote con bandera blanca hacia el montículo de Empel. Los soldados españoles, con los arcabuces listos pero sin disparar, vieron desembarcar a un emisario holandés vestido con ropas secas y calientes, limpio y bien alimentado. El contraste con los defensores era hiriente. El emisario fue llevado ante Bobadilla. El maestre de campo español lo recibió de pie en medio del barro, rodeado de su estado mayor que parecía una corte de mendigos armados. «El conde de Hohenlohe os envía saludos», dijo el holandés con una sonrisa condescendiente. «Sabe que estáis sufriendo, sabe que no tenéis esperanza. Como cristiano no desea ver morir a tantos valientes de forma tan inútil. Os ofrece una rendición honrosa. Si entregáis las armas y las banderas, os daremos barcos para volver a tierra firme. Podréis marcharos con la vida. Solo os pide que reconozcáis que habéis sido vencidos». La oferta era, en términos militares racionales, generosa. Cualquier otro ejército de la época la habría aceptado sin dudar. Estaban atrapados, superados en número, sin suministros y contra los elementos. La lógica dictaba la rendición. Pero el emisario holandés había cometido el error de cálculo que todos los enemigos de España cometían en aquel siglo: intentar comprar el honor con la lógica. Bobadilla miró al emisario, luego miró a sus hombres, vio las caras sucias, los labios agrietados por el frío, y luego miró hacia los barcos holandeses, donde sabía que Hohenlohe esperaba con una copa de vino en la mano, riéndose de su superioridad. La pica seca no se rinde. La pica seca se rompe o mata, pero no se dobla. La respuesta de Francisco de Bobadilla resonaría a través de los siglos como el epítome del carácter español. Con voz tranquila, sin levantar el tono, le dijo al emisario: «Decid a vuestro almirante que agradecemos su oferta, pero que parece desconocer a quién se enfrenta. Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos». El emisario holandés parpadeó confundido. ¿Estaban locos? ¿Preferían morir de frío que aceptar una salida segura? Se encogió de hombros, hizo una reverencia burlona y regresó a su bote. «Están locos», informó a Hohenlohe al regresar al barco. «Dicen que primero morirán y luego hablarán». Hohenlohe soltó una carcajada estruendosa que fue coreada por sus oficiales. «Soberbios hasta en la tumba», gritó el almirante. «Muy bien. Si quieren morir, les daremos el gusto. Abrid fuego con todos los cañones y abrid más las esclusas, que el agua les llegue al cuello. Veremos cuánto dura su honor cuando tengan que nadar en el hielo». El bombardeo se intensificó. Las balas de cañón de la flota rebelde caían sobre el montículo de Empel, levantando géiseres de barro y destrozando los pocos refugios que quedaban. Los españoles se agazapaban en sus agujeros, rezando, maldiciendo, apretando los dientes. No podían devolver el fuego. Sus propios cañones estaban sin pólvora seca o habían quedado inutilizados. Solo podían aguantar, aguantar y odiar. La noche comenzó a caer, y con ella el frío se volvió algo físico, una presencia maligna que intentaba detener el corazón de los hombres. El agua seguía subiendo. Los soldados se apiñaban en la zona más alta del montículo, alrededor de la pequeña iglesia de Empel. El espacio se reducía. La marea negra del río amenazaba con tragárselos a todos antes del amanecer. Entre los soldados rasos, la desesperación empezaba a filtrarse. Un joven piquero, temblando incontrolablemente, le susurró a su sargento: «Nos van a ahogar como a perros, sargento. No podemos luchar contra el río». El sargento, un veterano que había estado en Jemmingen y Muckerheide, le dio una palmada en la cara para que reaccionara. «No somos perros», le gruñó. «Somos el tercio, y si el río nos quiere llevar, tendrá que pelear por ello. Mantén tu pica seca, muchacho. Límpiala. Si vas a morir, muere con el arma limpia». Pero incluso la fe de los veteranos estaba siendo puesta a prueba. Dios parecía haberlos abandonado. Estaban solos en una isla de barro,
rodeados de herejes que se reían de su fe y de su miseria. La flota holandesa encendió sus luces, creando un círculo de fuego sobre el agua oscura, una barrera visual que les recordaba que no había escape. Se oía música en los barcos. Los rebeldes celebraban por anticipado la extinción del Tercio de Zamora. Fue entonces, en el momento más oscuro de la noche, cuando ocurrió el hallazgo que cambiaría el destino de la batalla y quizás de la guerra. Un soldado español, cuyo nombre la historia a veces olvida pero que la leyenda recuerda, estaba cavando una trinchera individual en el borde del montículo, tratando de buscar un refugio contra el viento cortante. Su pala chocó contra algo duro. No era una piedra, no era una raíz. Sonaba a madera. El soldado apartó el barro con las manos entumecidas, sacó un objeto plano, envuelto en trapos podridos o quizás simplemente protegido por la tierra milagrosa. Lo limpió con su manga. Era una tabla, una pintura flamenca, una imagen de la Inmaculada Concepción, la Virgen María, vestida de azul y blanco, pisando la luna, con una mirada serena que parecía ignorar el infierno que la rodeaba. El soldado se quedó paralizado, gritó llamando a sus compañeros. «¡Milagro, mirad lo que he encontrado!». Los soldados se agruparon. La noticia corrió como la pólvora por el campamento. Bobadilla acudió al lugar. Tomó la tabla entre sus manos sucias. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Cómo había llegado eso allí? ¿Era una señal? ¿Era una burla del destino? ¿O una promesa? Para un ejército del siglo XXI, esto sería una curiosidad arqueológica. Para un ejército del siglo XVI, profundamente religioso, al borde de la muerte, esto fue una inyección de adrenalina espiritual más potente que cualquier droga. «¡Es ella!», gritaban los soldados, cayendo de rodillas en el barro. «La Madre de Dios está con nosotros. No nos ha abandonado». La psicología del campamento cambió en un instante. La desesperación se transformó en fanatismo. La tristeza se convirtió en euforia mística. Improvisaron un altar con unas cajas de munición vacías. Colocaron la tabla de la Virgen. El padre Fray García de Santisteban, capellán del tercio, comenzó a rezar la salve. 5.000 voces roncas, hombres que sabían que iban a morir, cantaron a la Virgen en medio de la noche helada. El sonido del canto se elevó sobre el viento, llegando hasta los barcos holandeses. En el buque insignia de Hohenlohe, el almirante escuchó el canto, frunció el ceño. «¿Qué hacen?», preguntó a sus oficiales. «¿Están celebrando su funeral?». «Están rezando, mi señor. Parecen contentos». Hohenlohe resopló con desprecio. «Que recen. Sus oraciones no calentarán el aire ni bajarán el agua. Mañana, cuando amanezca, entraremos a recoger los cadáveres». Pero Hohenlohe, en su arrogancia científica y protestante, había olvidado un factor. Había olvidado que el clima en esas latitudes es caprichoso. Y había olvidado que a veces la fe mueve montañas, o al menos congela ríos. Mientras los españoles rezaban, el viento cambió. Dejó de soplar del oeste, húmedo y lluvioso. Empezó a soplar del norte, un viento polar seco, brutalmente frío. La temperatura cayó en picado. No fue un descenso gradual, fue un desplome térmico. El barro comenzó a endurecerse, los charcos se volvieron cristal, y el agua del río Mosa, estancada por la inundación artificial que los propios holandeses habían provocado, comenzó a dejar de moverse. Los soldados españoles, acurrucados alrededor de la imagen de la Virgen, notaron el cambio. El frío se volvió insoportable, pero el suelo bajo sus pies se estaba volviendo firme. Bobadilla miró al cielo despejado y estrellado. Luego miró al agua. Una capa fina de hielo empezaba a formarse en las orillas. Crecía rápido, crujía, se expandía hacia los barcos holandeses. En la flota rebelde, la risa empezó a apagarse. Los marineros holandeses, expertos en navegación, sintieron el cambio en el casco de sus barcos. El sonido del agua chapoteando fue reemplazado por el chirrido del hielo rozando la madera. «Almirante», advirtió un piloto nervioso, «el río se está cerrando. Si esto sigue así, quedaremos atrapados». Hohenlohe miró por la borda. Vio el hielo formándose. «Imposible», murmuró. «Es demasiado pronto para una helada así. Es una capa fina. El amanecer la derretirá». Subestimó el frío y subestimó a la pica seca. Creyó que el hielo sería su aliado, una prisión más fuerte para los españoles. No se le ocurrió pensar que el hielo no era una pared,
sino un puente. Un puente que Dios, o la meteorología extrema, estaba construyendo para que la infantería más letal del mundo pudiera caminar sobre las aguas y venir a buscarlo. La trampa del agua estaba a punto de convertirse en la trampa del hielo. Y la formación holandesa, esos barcos poderosos que se burlaban de los hombres de a pie, estaba a punto de descubrir que un barco atrapado en el hielo no es una fortaleza, es un ataúd de madera esperando ser abordado. La noche avanzaba, el hielo se engrosaba, y en el montículo de Empel los españoles afilaban sus dagas y preparaban sus picas. Ya no tenían frío, tenían una misión divina. La risa del almirante estaba a punto de congelarse en su garganta para siempre. La madrugada del 8 de diciembre de 1585, día de la Inmaculada Concepción, amaneció sobre el río Mosa con un silencio sobrenatural. No se oía el chapoteo del agua contra los cascos de los barcos, ni el graznido de las gaviotas, ni el viento. El mundo parecía haberse detenido, congelado en una fotografía de blancos y grises. Cuando los primeros rayos de un sol pálido y distante tocaron la superficie del río, revelaron un espectáculo que desafiaba la razón y la experiencia de cualquier marino o soldado veterano. El agua había desaparecido. En su lugar, una llanura sólida de hielo, gruesa, blanca y rugosa, se extendía desde la orilla de la isla de Bommelbard hasta el horizonte. Los barcos de la flota rebelde, esos orgullosos galeones y barcazas artilladas que horas antes eran los carceleros de los españoles, ahora eran prisioneros de la propia naturaleza. El hielo los había atrapado en un abrazo mortal, crujiendo contra sus maderas, inmovilizando sus timones, dejándolos escorados e inútiles. La flota poderosa del conde de Hohenlohe ya no era una fuerza naval. Era un conjunto de fortalezas de madera estáticas y vulnerables, varadas en un desierto de cristal. En el campamento español, los soldados salieron de sus agujeros, frotándose los ojos sin dar crédito a lo que veían. Golpearon el suelo con las culatas de sus arcabuces. Toc, toc. Sonaba a piedra. El barro se había convertido en hierro. El río se había convertido en un camino. Francisco de Bobadilla se puso de pie en lo alto del dique, mirando el milagro. No dijo nada al principio, solo se persignó. Luego se giró hacia sus hombres. Ya no eran los espectros temblorosos de la noche anterior. El frío seguía siendo brutal, pero la desesperación había desaparecido, reemplazada por una ferocidad ardiente. Sabían, con esa certeza absoluta de los fanáticos, que Dios había congelado el río para ellos, que la Virgen había construido el puente, y que ahora les tocaba a ellos cruzarlo para cobrar la deuda de sangre. «Señores», gritó Bobadilla, su voz rasgando el aire frío, «¿veis lo que Dios ha hecho? Ayer éramos prisioneros del agua, hoy somos los dueños del hielo. Los herejes se burlaron de nuestra hambre y de nuestra fe. Pues bien, vamos a desayunar en sus barcos». La orden corrió por las filas como una descarga eléctrica. «¡Al asalto! ¡A los barcos!». Lo que siguió fue una de las escenas más surrealistas y violentas de la historia militar. La infantería española, la temida pica seca, se formó sobre el hielo. Los soldados se ataron trapos en las botas para no resbalar. Los piqueros bajaron sus armas. Los arcabuces estaban cargados y comenzaron a caminar sobre el río congelado. No era una marcha naval, era una carga de infantería sobre el mar. En los barcos holandeses, el pánico fue absoluto y devastador. Los marineros, al despertar y ver el hielo, comprendieron instantáneamente su condena. Intentaron mover los barcos, empujando con perchas, izando velas, pero el hielo era una tenaza de granito. Estaban clavados, y entonces vieron venir a los españoles. Vieron a miles de hombres, sucios, barbudos, con los ojos iluminados por una furia santa, corriendo hacia ellos sobre el hielo. No venían en botes, venían andando. Era una visión de pesadilla. «¡Están atacando!», gritó un vigía desde la cofa del buque insignia Holanda. «¡Vienen a pie! Están caminando sobre el agua». El almirante Hohenlohe salió a cubierta, medio vestido, con la copa de la noche anterior aún en su camarote. Miró el río helado, miró a los españoles acercándose. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco del terror puro. La trampa geográfica que él había diseñado con tanta astucia se había vuelto contra él. Los cañones, diseñados para disparar a distancia y contra otros barcos, no podían bajar lo suficiente para apuntar a los hombres que corrían por el hielo
y se metían en los ángulos muertos de los cascos. «¡Disparad! ¡Haced algo!», rugía Hohenlohe. Los mosqueteros holandeses a bordo empezaron a disparar hacia el hielo. Las balas rebotaban en la superficie congelada, silbando en todas direcciones. Algunos españoles cayeron manchando el hielo de rojo brillante, pero la masa no se detuvo. Saltaban sobre los cuerpos de sus camaradas, impulsados por una inercia divina. El choque se produjo cuando la vanguardia española llegó al primer anillo de barcos. Los soldados de los tercios no tenían escalas de asalto, así que improvisaron. Se trepaban unos encima de otros, formando pirámides humanas. Clavaban sus picas en la madera de los cascos y las usaban como pértigas para saltar a la cubierta. Usaban sus dagas para escalar las amuradas congeladas. «¡Santiago! ¡Cierra España!», era el grito que resonaba sobre el hielo, mezclado con el sonido de la madera rompiéndose y el acero chocando. El combate a bordo de los barcos fue una carnicería en espacios cerrados. Los marineros holandeses, acostumbrados a luchar en el mar contra otros barcos, no sabían cómo enfrentarse a la infantería de élite española en combate cuerpo a cuerpo. Los soldados del tercio, una vez en cubierta, eran imparables. Manejaban sus espadas y dagas con una destreza letal, limpiaban las cubiertas con una eficiencia brutal. Un capitán español, Juan del Águila, lideró el asalto a una de las galeras principales. Saltó a la cubierta con la espada en una mano y una antorcha en la otra. «¡Quemadlos!», gritó. «¡Que se calienten en el infierno!». El fuego se convirtió en el arma principal de los españoles. No querían capturar los barcos, querían destruirlos. Querían borrar la flota que los había torturado durante días. Lanzaban granadas de mano por las escotillas, prendían fuego a las velas y a los cordajes. La escena era apocalíptica. Barcos ardiendo en medio de un desierto de hielo. El humo negro subía recto hacia el cielo azul y frío. Los marineros holandeses, aterrorizados por las llamas y por los demonios españoles, saltaban por la borda, pero al caer no caían al agua, caían al hielo duro, rompiéndose las piernas, quedando a merced de los piqueros que esperaban abajo para rematarlos. O peor aún, intentaban correr sobre el hielo resbaladizo, cayendo una y otra vez, mientras los arcabuceros españoles jugaban al tiro al blanco con ellos. La formación naval holandesa, que días antes parecía invencible en su bloqueo, estaba rota. Los barcos ardían uno tras otro. La cohesión de la flota se desintegró. Cada capitán intentaba salvar su nave, pero no podían moverse. Eran patos sentados en una galería de tiro. Hohenlohe, viendo desde su buque insignia que la batalla estaba perdida y que su vida corría peligro, tomó la decisión más humillante de su carrera. Ordenó abandonar el barco. Él y sus oficiales bajaron al hielo por el lado opuesto al ataque español y huyeron corriendo, resbalando y cayendo hacia la orilla lejana, hacia tierra firme en territorio rebelde. El gran almirante, el hombre que se había reído de la pica seca, huía ahora a pie, perseguido por el miedo, dejando atrás su flota, su honor y a sus hombres. Mientras corría, Hohenlohe miró hacia atrás una última vez. Vio sus barcos convertidos en antorchas. Vio a los soldados españoles arrodillados sobre el hielo, rezando o levantando sus armas hacia el cielo. Y fue entonces cuando se dice que pronunció la frase que definiría el milagro de Empel para la eternidad. Con la voz rota por el frío y la derrota, dijo a sus acompañantes: «Parece que Dios es español al obrar tan grande milagro». No era una frase de admiración, era una frase de resignación absoluta. Había luchado contra hombres y podía vencerlos, pero aquel día había luchado contra los elementos y contra una fe que doblaba la realidad, y había perdido. En la zona de combate, la victoria era total. Los españoles habían capturado o destruido 10 barcos principales y docenas de barcazas. Habían matado a cientos de rebeldes y capturado suministros vitales: comida, ropa seca, pólvora. El botín fue recibido como un regalo del cielo. Los soldados, que llevaban días sin comer, se lanzaron sobre las provisiones holandesas. Queso, carne salada, pan, vino. Comían sentados sobre el hielo, con las manos manchadas de sangre, riendo, llorando, abrazándose. Un joven soldado, el mismo que había encontrado la tabla de la Virgen, estaba sentado en la borda de un barco capturado, comiendo una manzana. Miraba el hielo rojo bajo sus pies. Se reían, murmuró con la boca llena. Decían que la pica seca no nada,
Y tenían razón, la pica seca no nada, la pica seca camina. La batalla del hielo terminó al mediodía. El deshielo comenzó poco después, tan misteriosamente como había llegado la helada, pero para entonces ya no importaba. Los españoles estaban a salvo, habían roto el cerco, habían humillado a la flota enemiga y habían reafirmado su estatus como la fuerza militar más temida del planeta. El milagro de Empel no fue solo una victoria táctica, fue una inyección de moral que recorrió todo el imperio. La noticia voló a Bruselas, a Madrid, a Roma. Dios está con los tercios, se decía en todas partes, y si Dios estaba con ellos, ¿quién podía estar contra ellos? Para los holandeses, el golpe psicológico fue devastador. Habían tenido a su enemigo en la palma de la mano, lo habían tenido vencido por la naturaleza, y la naturaleza les había traicionado. Empezaron a creer, con un terror supersticioso, que los españoles tenían pactos con fuerzas que ellos no podían comprender. La pica seca se convirtió en sus pesadillas no como un arma de madera, sino como una vara mágica capaz de congelar ríos y derribar imperios. Aquella tarde, Francisco de Bobadilla ordenó una misa de acción de gracias sobre el hielo, antes de que éste se derritiera. Los soldados, vestidos ahora con abrigos de piel robados a los oficiales holandeses, formaron en cuadro alrededor de la imagen de la Inmaculada. No hubo discursos grandilocuentes, solo hubo silencio y oración. Bobadilla miró a sus hombres. «Recordad este día», les dijo, «recordad que cuando el mundo os dé por muertos, cuando el agua os llegue al cuello y el enemigo se ría de vuestra tumba, recordad que sois españoles y que para nosotros lo imposible es solo un poco más difícil». La flota holandesa ardía a sus espaldas, una pira funeraria gigante que calentaba el aire helado. La formación enemiga estaba rota, dispersa en el fondo del río o huyendo por los campos de Holanda. La pica seca había prevalecido una vez más, no por la fuerza de sus brazos, sino por la fuerza de su espíritu. Habían sido burlados, habían sido despreciados y habían respondido cambiando el estado de la materia para poder cruzar el abismo y clavar su bandera en el corazón del enemigo. El milagro se había consumado, pero la guerra continuaba. Y los tercios, alimentados ahora por la certeza de su destino divino, estaban listos para seguir marchando, ya fuera sobre barro, sobre fuego o sobre hielo. Tan rápido como había llegado, el milagro se desvaneció. Apenas unas horas después de que el último soldado español regresara a tierra firme, tras saquear y quemar la flota enemiga, el viento del norte cesó. La temperatura subió bruscamente. El cielo, que había sido un domo de cristal azul y frío, se cubrió de nubes grises y pesadas, y una lluvia tibia comenzó a caer sobre el Mosa. Bajo los pies de los tercios, el hielo que les había servido de puente y de campo de batalla comenzó a gemir, a agrietarse y finalmente a disolverse en el agua oscura y revuelta. Los soldados, observando desde los diques seguros de Bolduque, Hertogenbosch, miraban el río con los ojos muy abiertos. Veían cómo los bloques de hielo se rompían y eran arrastrados por la corriente, llevándose consigo los restos carbonizados de los barcos holandeses y los cuerpos de los enemigos caídos. Si el ataque se hubiera retrasado solo una hora, si la duda hubiera paralizado a Bobadilla, el hielo se habría roto bajo sus pies y el tercio entero se habría ahogado. La ventana de oportunidad había sido tan estrecha, tan matemáticamente improbable, que incluso los escépticos tuvieron que bajar la cabeza. «No fue el clima», susurraba un viejo capitán, persignándose con una mano a la que le faltaban 2 dedos. «El clima no tiene reloj. Esto ha sido una orden directa de arriba». La llegada de las tropas a la ciudad de Bolduque fue una procesión de espectros resucitados. Los habitantes de la ciudad leales a la corona salieron a las calles para verlos. Esperaban ver a un ejército derrotado, humillado y enfermo. Lo que vieron fue una columna de hombres que marchaban con una dignidad aterradora. Iban sucios, sí. Sus ropas eran harapos cubiertos de barro seco y sangre. Olían a humo y a sudor rancio, pero en sus ojos ardía una luz que no era de este mundo. Llevaban en andas la tabla de la Virgen, la pequeña pintura flamenca que había aparecido en el barro. No la llevaban como un objeto religioso cualquiera, la llevaban como un estandarte de guerra, como el general supremo que había ordenado la carga. Las campanas de las iglesias de Bolduque repicaban no a duelo, sino a victoria.
La noticia del milagro se expandió por Europa con una velocidad viral. En una época donde la religión y la política eran indivisibles, lo sucedido en Empel no era solo una anécdota climática, era propaganda divina. Felipe II, en su despacho del Escorial, recibió la noticia. El rey prudente, hombre de pocas emociones, se dice que lloró. No por la victoria estratégica, sino por la confirmación de que su causa, la causa por la que estaba arruinando su imperio, era la causa justa a los ojos de Dios. Pero fue en el bando rebelde donde el impacto psicológico fue más devastador. El conde de Hohenlohe, el almirante que había huido a pie sobre el hielo, llegó a su cuartel general como un hombre roto. No podía explicar lo sucedido a sus superiores, los estados generales. ¿Cómo se explica que un río caudaloso se congele en una sola noche de diciembre, algo que no había ocurrido en décadas, justo cuando los españoles lo necesitaban? ¿Y cómo se explica que se descongele justo después? La frase de Hohenlohe, "parece que Dios es español", se convirtió en un virus mental para los rebeldes. Durante los siguientes años, cada vez que un soldado holandés o un mercenario alemán se enfrentaba a los tercios, tenía esa duda royéndole las entrañas. No luchaban solo contra hombres bien entrenados y armados con picas, luchaban contra hombres que tenían suerte divina. Y en la guerra, creer que tu enemigo tiene suerte sobrenatural es la forma más rápida de perder la moral. La pica seca adquirió entonces una nueva dimensión. Ya no era solo una formación militar, era una orden religiosa armada. Los soldados del tercio se convencieron de que eran invulnerables, o al menos que su muerte tenía un propósito trascendente. Esto los hizo aún más peligrosos. Un soldado que cree que la Virgen María le cubre la espalda es un soldado que tomará riesgos suicidas, que aguantará en posiciones imposibles y que cargará contra el infierno con una sonrisa en los labios. Fue en este contexto de euforia mística donde se cimentó una tradición que perdura hasta el siglo XXI. Francisco de Bobadilla y sus hombres juraron allí mismo en Bolduque que la Inmaculada Concepción sería la patrona de la infantería española. Siglos antes de que el dogma fuera oficializado por el Papa, los soldados españoles ya lo habían hecho oficial con su sangre en el hielo de Empel. Esta devoción se convirtió en parte del uniforme invisible del soldado español. Se cosían imágenes de la Inmaculada en el forro de sus jubones, grababan su nombre en las culatas de los arcabuces. La pica seca se convirtió en el mástil de su bandera espiritual. Pero volvamos a la realidad estratégica de 1585. El milagro de Empel permitió a los españoles mantener sus posiciones en el Mosa y preparó el terreno para las grandes ofensivas de Alejandro Farnesio en los años siguientes. La formación rota de los holandeses no fue solo la de sus barcos, fue la ruptura de su cerco estratégico. Habían intentado estrangular al ejército real y habían terminado con los dedos rotos. En los meses siguientes, la guerra continuó con su brutalidad habitual, pero algo había cambiado en la dinámica del enfrentamiento. Los holandeses se volvieron más cautelosos, más temerosos, evitaban el choque directo siempre que podían. Empezaron a depender más y más de sus fortificaciones y de su dinero para pagar a otros que lucharan por ellos. El soldado español, por su parte, caminaba por Flandes con una arrogancia renovada. «¿Tenéis frío?», bromeaban los veteranos de Empel cuando llegaban los nuevos reclutas y se quejaban del clima del norte. «El frío es nuestro amigo. El frío mata a los herejes y nos hace puentes a nosotros». La historia de Empel también sirvió para ocultar las terribles carencias logísticas del imperio. La victoria milagrosa tapó el hecho de que los soldados habían estado a punto de morir de hambre por la incompetencia de la administración. Se creó una narrativa peligrosa. No importa si no enviamos comida o ropa, los españoles aguantarán y Dios proveerá. Esta mentalidad de improvisación y sacrificio extremo, validada por el éxito de Empel, se convertiría en una maldición a largo plazo para los ejércitos de España, exigiéndoles siempre lo imposible. Imaginemos una escena en una taberna de Bruselas. Un año después, un grupo de mercenarios ingleses, que habían venido a ayudar a los holandeses, comparte mesa con unos comerciantes locales. Entra un grupo de soldados españoles del tercio de Zamora. Se hace el silencio. Los españoles piden vino, pagan con monedas holandesas, botín de alguna incursión. Uno de los ingleses, borracho y valiente, murmura algo sobre
papistas adoradores de madera. Un cabo español se gira despacio. Lleva una medalla tosca de la Inmaculada al cuello. «Cuidado con la lengua, inglés», dice con voz suave. «Mi patrona tiene poca paciencia y mi pica tiene mucha sed». El inglés mira a sus compañeros. Nadie se mueve. El recuerdo de Empell, de los barcos ardiendo en el hielo, está presente en la habitación. El inglés baja la mirada y bebe su cerveza en silencio. La pica seca no necesita gritar para imponer respeto. Su sombra es alargada y fría. Sin embargo, la lección más profunda de Empell no es sobre la religión, sino sobre la resistencia. La batalla demostró que el límite humano está mucho más lejos de lo que la mente racional cree. Bobadilla y sus hombres podrían haberse rendido. Nadie les habría culpado. La historia habría dicho, hicieron lo que pudieron, pero decidieron no rendirse. Decidieron cavar un poco más hondo, sufrir un poco más. Y en ese espacio extra de sufrimiento, encontraron la victoria. Los holandeses mofaron la pica seca, se rieron de ella. Creyeron que era un trozo de madera en manos de hombres moribundos y descubrieron que era el eje sobre el que giraba el destino de Europa. Su formación se rompió no por la fuerza del acero español, sino por la fuerza de la voluntad española. El hielo se derritió, el río volvió a fluir y la guerra de los 80 años continuó su curso sangriento. Pero en la memoria colectiva de Occidente quedó grabada una imagen indeleble, la de unos hombres caminando sobre el agua congelada hacia el fuego de los cañones, guiados por una tabla vieja y un orgullo infinito. La trampa se había roto desde dentro, y los cazadores se habían convertido en presas. Ahora, mientras nos acercamos al final de esta historia, debemos preguntarnos, ¿qué queda hoy de Empell? ¿Es solo una fecha en un libro de historia o hay algo más? ¿Sigue vivo ese espíritu de resistencia contra todo pronóstico? ¿O se ha derretido como el hielo del Mosa? Han pasado más de 4 siglos desde que el hielo se derritió en el río Mosa, llevándose consigo los restos de la flota del almirante Hohenlohe. Hoy, el paisaje de Empell es tranquilo, los diques son verdes, el agua fluye mansa y los molinos de viento giran perezosamente bajo el cielo de Holanda. Pero si uno se acerca a la pequeña capilla de San Landelino, en Oudenpell, reconstruida sobre las ruinas de la vieja iglesia donde los soldados rezaron, sentirá que el aire tiene una densidad diferente. Allí, en el silencio de la campiña, todavía resuena el eco de 5000 gargantas roncas cantando la Salve Regina mientras esperaban la muerte. La tabla original de la Virgen, aquella madera pintada que apareció en el barro cuando todo estaba perdido, sobrevivió a la guerra, al tiempo y al olvido. Aunque la ubicación exacta de la original ha sido objeto de debate histórico, algunos dicen que se quedó en la iglesia local, otros que fue llevada a España y luego perdida, su presencia simbólica es indestructible. No es un simple objeto religioso, es el acta fundacional del espíritu de la infantería moderna. Es la prueba física de que, en el momento de mayor oscuridad, cuando la lógica dice «ríndete», el espíritu español dice «avanza». El legado de Empell no se quedó atrapado en el siglo XVI. Cruzó el tiempo. 300 años después del milagro, en 1892, la reina regente María Cristina de Habsburgo declaró oficialmente a la Inmaculada Concepción como patrona del arma de infantería española. Pero esto no fue un acto burocrático. Fue la confirmación legal de una realidad que vivía en los cuarteles desde aquella noche helada. Cada 8 de diciembre, en cada base militar española, desde el Líbano hasta Afganistán, desde Madrid hasta Ceuta, los soldados se detienen. No importa si son creyentes o ateos, si son de izquierda o de derecha. Ese día, recuerdan a Bobadilla, recuerdan el frío. Recuerdan que pertenecen a una estirpe de hombres que caminaron sobre el agua para quemar los barcos de quienes se reían de ellos. Es el único día del año en que el pasado no es historia, sino presente. La pica seca revive en cada fusil HK que presenta armas, recordándonos que la tecnología cambia, pero el mandato de resistir hasta el final es inmutable. Pero volvamos a la lección táctica y moral de la batalla. ¿Por qué los holandeses perdieron realmente? El conde de Hohenlohe y sus rebeldes cometieron el pecado capital de la guerra, la arrogancia tecnológica y racional. Creyeron que controlaban todas las variables, controlaban el terreno, la isla, controlaban el medio, el agua, y controlaban el tiempo, el asedio.
Su cálculo era perfecto. Sin comida, plus frío, plus agua, rendición. Era una ecuación matemática. Pero la guerra no es matemáticas. La guerra es arte y es espíritu. Los holandeses mofaron la pica seca porque la veían como una herramienta obsoleta, un palo de madera frente a sus modernos barcos artillados. No entendieron que la pica no es peligrosa por la madera, sino por el corazón del hombre que la empuña. Cuando ese hombre decide que prefiere morir matando que vivir arrodillado, las ecuaciones se rompen. El milagro de Empell es la victoria de la voluntad sobre la razón. La razón dictaba que los españoles debían morir congelados. La voluntad dictó que el río debía congelarse. Hohenlohe huyó corriendo sobre el hielo porque su mente racional no pudo procesar lo que estaba viendo. No huía de los soldados, huía de lo imposible, hecho realidad. Su formación se rompió porque estaba cimentada en la seguridad de la ventaja material, y cuando esa ventaja desapareció, no les quedó nada a lo que aferrarse. Los españoles, en cambio, se aferraban a una tabla vieja y a su honor. Eso resultó ser más sólido que cualquier barco. A lo largo de los siglos, la historiografía anglosajona y protestante ha intentado minimizar este evento, llamándolo casualidad climática o fanatismo. Les duele admitir que fueron vencidos. Les duele reconocer que la potencia hegemónica de la época no era una fuerza bruta y oscura, sino una fuerza luminosa, capaz de inspirar sacrificios sobrehumanos. Pero nosotros no olvidamos. El milagro también tuvo una consecuencia oscura y necesaria para el imperio. Confirmó la idea de que España era el brazo armado de Dios en la tierra. Esto dio fuerzas a los tercios para luchar durante otros 50 años en condiciones terribles, pero también cegó a los reyes ante la realidad económica. Dios proveerá, decían en la corte, mientras enviaban a los soldados a morir sin paga. Empell fue, en cierto modo, la droga que mantuvo al imperio luchando más allá de sus límites físicos, embriagado de gloria y fe. Hoy vivimos en un mundo cínico, un mundo donde se nos enseña a burlarnos de las viejas tradiciones, a mirar por encima del hombro a la fe de nuestros antepasados, a confiar solo en lo que podemos medir y comprar. Los holandeses de Hohenlohe son los antepasados de nuestra sociedad moderna, seguros, ricos, tecnocráticos y burlones. Los soldados de Bobadilla son los antepasados de lo que deberíamos aspirar a ser, resilientes, leales y capaces de encontrar esperanza cavando en el barro con las manos desnudas. La historia de Empell nos lanza una pregunta directa a la cara. Si mañana el agua te llega al cuello, si todo el mundo se ríe de ti y te da por muerto, ¿tendrás la fuerza para seguir cavando? ¿Tendrás la fe para esperar a que el río se congele? La pica seca ya no está en los campos de batalla. Ahora está en los museos, detrás de vitrinas de cristal, seca y silenciosa. Pero si prestas atención, si pones la mano sobre el cristal, casi puedes sentir el frío del moza. Casi puedes oír el crujido de la madera de los barcos enemigos rompiéndose. Esa pica nos dice que no importa cuán desesperada sea la situación, no importa cuántos enemigos nos rodeen, mientras mantengamos la formación, mientras no traicionemos a nuestros compañeros ni a nuestros principios, siempre, siempre habrá una oportunidad de victoria. Hemos visto la risa del almirante, hemos visto el sufrimiento de los soldados, hemos visto el fuego sobre el hielo. Ahora tú eres el portador de esta historia. Que no se diga nunca que olvidamos a los héroes de Empell, que no se diga que España ha perdido la memoria. Si esta historia te ha helado la sangre y luego te la ha hecho hervir de orgullo, entonces has entendido el milagro. Dale un me gusta, que sirva como un voto de lealtad. Suscríbete al Archivo Bélico y activa la campana, porque somos la guardia de la historia, y nuestra guardia nunca termina. Comparte este vídeo. Cuéntale al mundo que hubo una noche en que la naturaleza misma se inclinó ante la infantería española. Por Bobadilla, por la Inmaculada, por los que caminaron sobre las aguas, Santiago y Sierra España.